¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a Más Info, el periodístico de la televisión pública. ¿Qué tal, Ana María? ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenidos a todos y a todas en este programa último antes del balotaje. Sí, estamos en las últimas horas de una larga campaña electoral. El próximo domingo los uruguayos vamos a elegir a nuestro próximo presidente, pero en este tramo los candidatos y las fórmulas han bajado muchísimo su presencia en los medios, se ha enfriado un poquito la campaña, pero eso no quita que nosotros le dediquemos los 60 minutos a analizar cómo llegan ambas fórmulas. Esta noche el Frente Amplio hace su acto final en Parque Valle, en Montevideo. En el caso de la fórmula del Partido Nacional, en la ciudad de San Carlos Maldonado, fue elegido este lugar porque el Partido Nacional tuvo una performance mejor que la que había obtenido en 2009, en particular en la ciudad de San Carlos. Así que bueno, estos son los actos finales. Además, esta noche vamos a estar conversando con un integrante del comando de campaña del candidato Tabaré Vázquez, como es el contador Álvaro García. Y por supuesto con Gerardo Caetano vamos a estar analizando el último tramo de campaña del candidato del Frente Amplio, Tabaré Vázquez. Como ustedes saben, en el programa pasado estuvo la calle Pou con nosotros. Pero para ir entrando un poco en clima, les proponemos ahora un trabajo que realizó nuestro equipo, un seguimiento que le hicimos a la Fórmula Blanca. En este caso, el equipo de Más Info se fue hasta la ciudad de Minas. Yo realmente soy de la Alianza Nacional y mi abuelo fue luchador con Aparicio Saravia y me inculcó el Partido Nacional desde niña y ya tengo 75 años. Toda la vida me llevaban a ver a Herrera con moñitas celestes, 4 años tenía y me acuerdo, salí en el diario El Debate que estaba en esa época. Nosotros elegimos a la calle Pou porque queremos un cambio en la seguridad. El señor Tabaré Vázquez ha expresado que mantendría al señor Eduardo Bonomi en el Ministerio del Interior. Nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros pensamos que tiene que haber determinados actores políticos que tengamos que salir a decirle al señor Bonomi que mire hacia La Valleja, en este caso nosotros particularmente, porque hay poblaciones que no cuentan con el servicio de un agente policial. No estamos de acuerdo con lo que significa que Tabaré Vázquez va a mantener los mismos programas educativos. Nosotros creemos que tiene que haber un cambio en la educación, en el sentido de que tiene que ser más atractivos los programas y no encontrar esa deserción del alumnado porque no se encuentra atrapado en las aulas ni en los programas. Creemos que debe haber un cambio en la salud pública, tiene que ser mucho más transparente, en fin. Queremos un cambio, por lo tanto vemos que ese cambio puede existir en la línea del doctor Lacalle Pou. Por lo tanto nosotros hoy estaremos respaldando al doctor Lacalle Pou y al señor Larrañaga. Porque en el país que estamos ahora creo que necesitamos a alguien como él, una persona joven, positiva, así que vamos muy encaminados. Pensábamos que ya salía Luis, pero bueno, yo creo que ahora ya, tengo mucha fe, la verdad que vamos a llegar. Yo tengo el recuerdo del padre, ¿viste? De que estuvimos bastante bien, se preocupó por muchas cosas, ¿viste? Y a Luis lo veo firme en sus decisiones y todo. Mirá, yo lo que quiero que mejore es la enseñanza, un poco de la seguridad, ¿viste? Que está bravísimo. Y bueno, son dos cosas fundamentales, ¿viste? Que si mejora todo eso, va a mejorar el país.
el apoyo de distinguidos compatriotas del Partido Colorado que aquí y en todo el país nos están apoyando. Y estamos contentos porque obtuvimos como sector 300.000 votos en todo el país, una gran bancada parlamentaria, 16 diputados, 4 senadores, pero por otro lado no puedo dejar de confesar que siento frustración porque no ha habido debate, siento frustración porque no ha habido un contradictorio que enriquezca la calidad democrática del país. Como decía mi padre, hasta el pasto más cortito da sombra. Entonces, uno aprende todos los días, aprende de la gente en cualquier rincón. El más humilde de los ciudadanos aporta una idea que desarrollada puede servirle a los uruguayos. Por ese lado siento frustración porque me parece que la democracia uruguaya merece otra cosa. Yo siempre insisto, sobre todo a la barra más joven, le digo, miren, pongan una meta, pongan un fin, pero también preocúpense por el camino que uno elige. Porque el camino y la forma que uno elige para llegar a un lugar es el que después te legitima para hacer determinadas cosas. Y yo no sé si acuerdan el acto que tuvimos aquí a pocas cuadras, o lo que venimos diciendo hace mucho tiempo. Vamos por un Uruguay de diálogo, vamos por un Uruguay de acuerdos. Queremos que el acuerdo sea la regla y el conflicto la excepción, y no un Uruguay del conflicto, no un Uruguay del enfrentamiento. Como que se limpió la cancha, ya no hay agrupaciones, ya no hay colores, no hay números, no hay candidato al Senado, diputado. Son dos fórmulas. Yo creo que hay que aprovechar ese silencio, que no es fácil, es decir, bueno, Tabaré Vázquez, Raúl Sendic, Luis Lacalle Pou, Jorge Larrañaga. Confrontación de ideas que ha sido muy compleja porque desde que la fórmula del Frente no quiere debatir es muy complejo, entonces lo hacemos como a distancia. En Minas le hablamos a Soriano nos contestan y nosotros en 33. A mí me gusta la gente serle bien franco, como he sido toda mi vida, y auténtico. Yo le digo, es difícil, en la matemática es difícil, pero es posible. ¿Qué es lo que a mí me mueve? Es que estoy convencido de lo que pienso. Estoy convencido de nuestro proyecto. Entonces, si la Constitución me habilita al 30 de noviembre tratar de convencer a la mitad más uno de los uruguayos, yo no me lo voy a amputar. Y eso es lo que estamos haciendo todos. El balance tiene que ser, obviamente, emocional, pero también técnico. O sea, hay que ver dónde se votó bien, dónde mal, quién votó, quién no votó, las franjas etarias, lo territorial, bueno, todos esos elementos. Obviamente, 2 puntos más para un lado y 2 puntos menos para otro cambia la ecuación. Y quizás sí, yo le dije el propio domingo, quizás esperábamos que el Partido Nacional en vez de casi el 31 esté en el 33 y el Frente en vez del 47,9 esté en el 45 y quizás el Partido Colorado en otro puntaje. Eso altera la ecuación matemática, pero no altera la ilusión. De la campaña anterior, en esta, o sea, dijeron, vamos a cambiar la estrategia en algo. No. Felicitar o incluso en el discurso. No, viste que la forma de hablar nuestra es siempre la misma. ¿Por qué voy a cambiar? ¿Por un porcentaje? ¿Por una elección? Si cambio, no me crea. En algo te estoy mintiendo. Algunos dicen, ¿cuándo cambia la positiva? Bien fácil. Si está Luis Lacalle Pou, sigue una actitud de vida por la positiva. Si alguien no la quiere más, no tendrá que estar en la calle. Muchas gracias. Bien, ahora Ana María, hablemos un poco de la fórmula del Frente Amplio, de Tabaré Vázquez y de Raúl Sendic, que en este tramo de la campaña, a diferencia de Lacalle Pou y de Larrañaga, decidieron no dar entrevistas. Sí, en el caso de Tabaré Vázquez dijo que, bueno, que no iba a dar entrevistas a los medios de comunicación. Nosotros lo estamos procurando, lo mismo ocurre con Lacalle Pou, en caso de el que gane el domingo, que en diciembre esté aquí en Masinfo, sea Tabaré Vázquez, sea Lacalle Pou. Los comprometimos a ambos, vamos a ver cómo nos va. Bueno, ahora les queremos proponer un repaso de lo que ha sido el tono de la campaña de Tabaré Vázquez, dónde ha puesto el énfasis en este último tramo. Ahora se trata de elegir un presidente. La campaña del Frente Amplio hacia el balotaje ha hecho hincapié casi exclusivamente en el candidato y expresidente Tabaré Vázquez y el eslogan Más certezas. La vida sana y el deporte tiene que ser accesible para todos y para todas.
No hay recetas para la felicidad de los seres humanos, pero los hábitos saludables son un componente fundamental para su bienestar. Luego de confirmar la mayoría de la izquierda en diputados obtenida en las elecciones nacionales del 26 de octubre, una de las primeras actividades del expresidente fue visitar Buenos Aires. Allí prometió trabajar por el voto consular y continuó con una tónica que marcó estas semanas de campaña. En cada punto que visitó, asumió uno o varios compromisos respecto a esa realidad local. Agradecerles, sí, porque ustedes tienen un compromiso enorme con la patria. Ustedes no están viviendo en el Uruguay, pero siguen manteniendo ese compromiso con todo el pueblo uruguayo. Siguen manteniendo ese compromiso con el proyecto político de nuestro Frente Amplio. El mejor proyecto político que tiene el país, no es el único, pero es el mejor proyecto político para que todos los uruguayos y uruguayas vivan cada vez mejor. Los compromisos del candidato quedaron escritos en cartas que dejó en cada uno de los actos. En Cerro Largo prometió repavimentar la Ruta 8 y una perimetral en Melo. En 33 anunció la Ruta 98 y que se trabajará para instalar una tercera planta de celulosa en la zona noreste. En Soriano anunció el cerramiento de las piscinas en José Enrique Rodó y Dolores. En Florida dijo que se construirá el liceo número 4 de la localidad y en Ciudad del Plata anunció el saneamiento, entre otros compromisos. El Frente vino a escuchar, pero con escuchar solo alcanza. No, con escuchar solo no alcanza. Escuchamos, tomamos nota y en esta recorrida de aquellos planteos que ustedes nos hicieron, venimos a traer propuestas concretas que eran las que precisamente ustedes nos planteaban. Los impuestos han sido tema central en este último mes de campaña. Desde la fórmula nacionalista se afirma que para cumplir lo que promete, el Frente Amplio deberá incrementar la carga impositiva sobre la población. Las declaraciones del senador Michelini, que ese sí fue clarito. Después le dijeron, no opines más, Rafael, porque se complica la cosa. Pero dijo, para bancar, para financiar el Sistema Nacional de Cuidado, vamos a tener que poner más impuestos. Lo dijo así en inglés. Tanto Vázquez como Danilo Astori, nominado como futuro ministro de Economía, lo han negado. Lo hemos dicho, no habrá nuevos impuestos y no habremos de aumentar la carga fiscal media sobre el Producto Bruto Interno, que es la forma de medir la presión tributaria. Bien, y en algunos minutos vamos a estar repasando la campaña de Tabaré Vázquez y de Raúl Sendic junto a Gerardo Caetano, pero antes, Ana María. Sí, vamos a estar recibiendo al contador Álvaro García, integrante del equipo de campaña del candidato Tabaré Vázquez. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Un gobernante es simplemente un funcionario público de la población, que es quien nos paga nuestro salario. Y tenemos que trabajar con la gente, junto con la gente. Y nos comprometemos entonces a seguir defendiendo el trabajo honesto, el trabajo decente, el trabajo bien remunerado, el trabajo de calidad desde un tercer gobierno de Frente Amplio, porque ese es el eje fundamental de todo nuestro plan estratégico nacional para llegar a un desarrollo como país que debe llegar a ser un país desarrollado. Le damos las buenas noches al contador Álvaro García, integrante del comando de campaña de la fórmula del Frente Amplio, Tabaré Vázquez, Raúl Sendic. Bienvenido, un gusto recibirlo. ¿Cómo se están viviendo estas horas donde el Frente Amplio parece despegado de las encuestas con una votación bastante importante, destacada del 26 de octubre? Bueno, con mucho trabajo, como desde hace un año. Hace un año prácticamente sí empezó Tabaré con las actividades pre-campaña y desde el mes de enero, el 15 de enero en San Luis fue cuando comenzó ya más formalmente la campaña hacia las internas. Tabaré en aquel momento, bueno, con todo el respeto y la instancia de las internas, se planteó una campaña hasta octubre. Si ganaba él en junio, se seguía, si perdía era lo mismo, digamos, era una visión global de la campaña.
Allí hubo 2 recorridas a nivel nacional, previo a las internas. Hubo una tercera recorrida con la fórmula, con Raúl inmediatamente después de ganadas las internas. Hubo una 4ª recorrida a nivel nacional en las capitales departamentales que no se habían visitado anteriormente en el mes de octubre. Se visitaron todas, una cada noche. Y bueno, hubo una 5ª, ahora está sucediendo estos últimos días, sucedió la última recorrida a nivel nacional donde se tocaron todos los departamentos. Ayer a la noche tuvimos un evento de integración social, de convivencia, deporte, con referentes del deporte, con la presencia de algunos videos importantes, entre otros el maestro Tavares, que nos dejó unas palabras referidos a a todo lo que implica la importancia del deporte para mejorar la convivencia, la integración social, todo lo que sabemos y lo que se ha hecho y lo que pretendemos continuar, seguir haciendo y reforzando en ese tema tan importante. ¿Puede haber un exceso de triunfalismo en el Frente Amplio? ¿Puede haber preocupación en el candidato Tabaré Vázquez que todo el equipo, que la gente siente que ya el partido está ganado? No, ni en el equipo, ni en el frente, ni en la militancia se ha detenido la cosa. Como dice el eslogan, Uruguay no se detiene. Bueno, la campaña no se ha detenido, se ha continuado con todas estas actividades. Y lo importante acá para la gente y transmitirlo es que la elección del domingo es una elección dentro del calendario que nuestro país tiene, es una elección obligatoria y sí, lo importante es que nadie se descanse en ningún tipo de tendencia porque, como lo dijimos al principio y lo venimos diciendo ahora, el partido termina cuando el juez pita, ¿no? Y acá el juez es el soberano, el pueblo uruguayo, y va a pitar a las 7:30 de la tarde del domingo cuando se cierren las urnas. Por lo tanto, solo allí vamos a poder saber cuál es el resultado soberano. Así que nadie se descanse, que todo el mundo vaya a votar temprano, que es muy importante una amplísima votación. Por estas horas, durante este mes del balotaje, desde el Partido Nacional se ha señalado, si el Frente Amplio quiere cumplir con las promesas electorales, va a necesariamente tener que aumentar impuestos. Ha hablado del tema Astori, ha hablado del tema el candidato Tabaré Vázquez, pero concretamente, ¿qué condiciones se tienen que dar para que en definitiva el país siga creciendo y el Frente Amplio se pueda acercar a esas promesas? Digo porque si uno mira la región, está muy complicado el crecimiento en Brasil, es más, no hay crecimiento, hay estancamiento, está complicada la economía argentina. Uruguay ya no es tan dependiente, por supuesto, de Argentina, pero sí tiene una relación muy importante como socio comercial con Brasil y ni que hablar en el marco del Mercosur. Sí. En primer lugar, con todo respeto, la seguridad, la tranquilidad que da el Frente Amplio es lo que ha hecho en los últimos años. Entonces el Frente ha podido avanzar en un país que tenía 2 de cada 3 niños bajo la línea de pobreza, que tenía $4.000 de producto per cápita, a la situación actual en la que estamos multiplicado por 4, más que por 4 ese producto bruto per cápita de $17.000 de producto per cápita y con una situación de pobreza esencialmente diferente, pese a que hay que seguir trabajando, por supuesto, básicamente a nivel de la infancia en adelante. Y eso se ha realizado con un total cuidado de los equilibrios macroeconómicos, con una absoluta responsabilidad a la hora de manejar las finanzas públicas. Tanto es así que el Uruguay recupera su grado de inversor, no lo decimos nosotros, lo dicen 5 agencias calificadoras internacionales. Por lo tanto, en ese sentido, total tranquilidad, porque lo hecho, y más con la confirmación, es decir, el Frente Amplio gana del contador Daniel Astori como ministro de Economía y Finanzas, vamos a mantener las mismas líneas sin lugar a dudas. Mantener las mismas líneas no quiere decir que sean los mismos contextos, ¿verdad? Por lo tanto, ahí va la segunda parte de la pregunta que tú me hacías recién. Indudablemente, Uruguay es un país pequeño, es un país abierto, el mundo es un mundo globalizado, competitivo, por lo tanto, lo que pase en cualquier parte del mundo termina afectando. Pero un país tiene sus propias tareas a realizar, ¿verdad? Dentro del programa del Frente nosotros tenemos previsto una primera parte, que es la primera parte de esta respuesta, que tiene que ver con los equilibrios macroeconómicos, con el trabajo responsable de la política económica, de la política macroeconómica, y con el mismo peso tenemos
un énfasis fuerte hacia el trabajo en continuar la transformación productiva en Uruguay. Esto implica, básicamente, para decirlo en pocas palabras, seguir generando en el país, seguir agregando en el país partes de las cadenas de valor agregado de producción que se dan a nivel mundial. Incorporar actividades a nuestro país. Para ello es muy importante, la inserción internacional que podamos seguir teniendo y concomitantemente con eso hay un rol del Estado fundamental porque ha quedado demostrado que las fuerzas de mercado no solucionan este tema. Por lo tanto, allí hay una propuesta muy concreta de la creación de un Sistema Nacional de Competitividad que es básicamente un reimpulso, un reordenamiento, un ayornamiento de varias herramientas, agencias que hemos ido creando en estos años y otras que ya existían, ordenadas a favor de trabajar conjuntamente el sector público y el sector privado a favor de la mejora de la competitividad del país. Esa tarea, discúlpame, esa tarea siempre es necesaria hacerla, en cualquier contexto económico. De cualquier manera, a nivel macro, estamos previendo que ya la región viene complicada y el Uruguay ha seguido creciendo a tasas razonables. Quizá no vayamos a crecer en las mismas tasas que los últimos años, pero sí va a haber crecimiento económico. El Sistema Nacional de Competitividad que usted mencionaba, la idea es que funcione dentro de la órbita de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, sea dependiente de la Oficina de... ¿Es la OPP quien va a coordinar ese sistema? No, el diseño no está planteado todavía, lo hemos ido tratando de bajar al piso. Evidentemente aquí cualquier decisión más fuerte va a depender del resultado de la elección, no podemos olvidar que estamos aún en campaña, pero digamos, en principio la idea que tenemos planteada es, y que está planteado en el programa también, el Frente ha avanzado mucho en sus gobiernos con los gabinetes temáticos. Hoy en día las actividades económicas no son exclusivamente ganaderas o agro o industria, sino que en general abarcan varias de esas actividades, sector primario, secundario y terciario, servicios, ¿verdad? Por ejemplo, para poner un ejemplo, la ruta del vino, ¿no? Que puede haber entre recorrer distintas bodegas. Ahí tenemos agricultura, tenemos a veces tenemos también agropecuaria, porque puede haber granja, etcétera, por el camino. Tenemos industria, la industria del vino, tenemos turismo, tenemos servicios, tenemos transporte, tenemos comunicaciones. Por lo tanto, es muy importante la coordinación de acciones en lo microeconómico entre los ministerios. Ya avanzamos en estos 2 periodos en la creación del gabinete productivo, con algunos de los ministros relacionados al área productiva, gabinete de la innovación y gabinete de comercio exterior. Nosotros estamos pensando en fusionarlos, esos gabinetes, y funcionar con un solo gabinete que sea un gabinete de la competitividad, para darle mayor energía y qué bueno que sea ese gabinete que vaya definiendo las acciones coordinadas, las acciones políticas coordinadas, las definiciones de política van a estar allí y las acciones concretas de ejecución de esas políticas en estas agencias. Durante este gobierno en particular, se discutió bastante si existían o no existían 2 equipos económicos paralelos, uno dependiente del Ministerio de Economía, otro dependiente de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Independientemente de si existieron o no esos 2 equipos económicos, es evidente que se debatió bastante distintas concepciones. ¿Usted cree que este escenario se puede repetir en un gobierno encabezado por el doctor Tabaré Vázquez? No, yo no creo que se pueda repetir. Creo que tampoco fue para tanto, a pesar de que soy un férreo defensor de la unidad en materia económica. Y así ha sucedido en los grandes lineamientos en estos gobiernos del Frente. Yo creo que la principal seguridad y el principal luz que tenemos para ir adelante es el programa del Frente. El programa del Frente nos plantea claramente estos pasos que son absolutamente complementarios, ¿verdad? Entonces, en ese sentido no tengo ninguna preocupación, por el contrario, creo que vamos a seguir teniendo las políticas que hemos tenido hasta ahora con total seguridad y vamos a avanzar en otras áreas que sí que el país las necesita seguir avanzando, que no pudieron ser realizadas anteriormente porque el país venía de una situación absolutamente precaria, vulnerable,
y que en función de la construcción que se ha venido haciendo estos años, en función de esta nueva situación económica del país, tenemos no solo la posibilidad, sino la obligación de ir adelante. ¿Cómo define su relación con el contador Danilo Astori? Muy buena. Yo no lo conocía a Danilo, lo conocí entrando al gobierno. Yo entré en la presidencia de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Somos generacionalmente diferentes, ¿verdad? Yo pertenezco a la generación 83. Danilo fue decano muy joven de la Facultad de Ciencias Económicas, fue sacado encapuchado de facultad por la dictadura, por la intervención en el año 73, y bueno, y volvió a ser decano de la facultad luego de cuando se retoma la democracia y la democracia universitaria también. Y allí no lo conocí, él me firmó el título, por suerte, tengo su firma mi título, yo me recibí en el año 85, y recién lo conozco después de cuando apenas vengo para entrar en el gobierno, porque en realidad el vínculo fue a través de mis compañeros que están en el equipo económico, Mario Vergara, Fernando Lorenzo, que eran compañeros de generación de facultad. Allí fue el enganche y el ofrecimiento. Así que una noche, si no me equivoco, el 9 de junio de 2005, lo conocí en el Ministerio de Economía y Finanzas. Bueno, después a usted le tocó en el primer gobierno de Tabaré Vázquez sustituir precisamente a Danilo Astori, en un año que fue un poco complicado, donde empezó, la crisis en México, una crisis económica bastante importante para la región. Y le preguntaba también su relación con Danilo Astori, porque en un eventual gobierno del Frente Amplio, encabezado por Tabaré Vázquez, su nombre sonaba como posible director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y la relación entre el ministro de Economía y quien ocupe la OPP juegan un rol fundamental. ¿Usted considera que es así, independientemente de...? Sí, no hay ninguna definición, salvo la definición del propio Tabaré, indicando el caso de Danilo Astori en el área económica como el ministro de Economía en caso de ganar las elecciones. No hay ninguna otra indicación. De cualquier manera, el trabajo fue muy coordinado, ¿no? Yo fui presidente de la Corporación para el Desarrollo en aquel momento, y me acuerdo que fuimos la primera institución que presentó un plan estratégico. Lo presentamos en mayo de 2006 con la presencia del ministro, que era Danilo Astori. Y bueno, y lo vinimos conversando previamente con él, ¿verdad? Algunas de las herramientas que iniciamos en aquel momento, bueno, fueron adelante fuertemente. Todo el trabajo en microfinanzas, toda la creación del sistema de garantías en Uruguay, de garantías de crédito para pymes, lo impulsamos desde la corporación. La creación de un fondo de capital semilla, con creación de un ecosistema de emprendedores y de instituciones que apoyan el emprendedurismo importantes, ¿verdad? Eso en un programa con BID, con CAF, con Prosperitas Capital Partner, que era un fondo de capital de riesgo uruguayo. Todas esas acciones las fuimos llevando desde la corporación en aquel momento, en total coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas. Y luego, cuando me tocó estar ese año y medio en el Ministerio, entré 3 días después de la crisis de Lehman Brothers. Algunas veces me recordaba de aquel programa español que se llamaba Si lo sé no vengo, en broma, porque realmente fue muy casual, ¿no? Prácticamente en el mismo momento. Bueno, pese a que se desató la crisis, el trabajo fue de continuidad, de coherencia, de trabajo con los mismos equipos, confianza en todo lo que se había realizado, que efectivamente rindió sus frutos, porque Uruguay fue uno de los pocos países del mundo que no cayó en recesión en aquel momento. Eso hay que recordarlo. Y eso es fruto de un trabajo de equipo, de lo que venía de antes, de lo que continuó. Y bueno. Así que ese trabajo, en el caso que me tocara cualquier rol, va a tener una coordinación muy buena. Respecto a los últimos días de la campaña, el candidato Tabaré Vázquez habló de la integración regional. Yo recién le mencionaba, bueno, la situación económica de Brasil, una situación de estancamiento, situación compleja también de Argentina, Uruguay, que es un país chico, el Mercosur, que ha tenido muchas dificultades que se han ido profundizando en los últimos años. ¿Usted cree que Uruguay debería salir a buscar nuevos rumbos? No le estoy diciendo de irse del Mercosur, pero sí buscar dentro del Mercosur nuevos estatus, la posibilidad de acuerdos por fuera del Mercosur, pero que a la vez sean permitidos por la integración regional. Yo creo que este tema a veces se discute y se discute mal y no con todos los elementos arriba de la mesa.
El programa del Frente Amplio nuevamente es muy claro con respecto a el rol de Uruguay en el Mercosur. No estamos en el Mercosur, somos el Mercosur, formamos parte de este enclave sureño, de esta región tan importante para el futuro como va a ser Sudamérica. Somos críticos, digamos, de una serie de funcionamiento, de cómo ha funcionado obviamente el Mercosur hasta este momento, pero somos críticos desde adentro, ¿verdad? Yo creo que la región, yo he recorrido bastante la región últimamente. Estos últimos años que no estuve trabajando a nivel privado, he recorrido bastante la región. La región ha crecido mucho en términos institucionales. En general uno ve muy buenas prácticas, hablando de lo económico, pero también de lo social, en muchos países. Uno ve un cierto nuevo paradigma de crecimiento económico con inclusión social. En muchos países van variando los signos de los gobiernos y el tema de la inclusión social no se abandona, como sucedía cuando, por ejemplo, había gobiernos de derecha en otras épocas. Entonces, me parece que ese nuevo cierto paradigma que se va dando en la región es importante a la hora de profundizar la integración, que es el único camino, ¿verdad? El camino de profundizar la integración es el único. Si nosotros hoy vemos el Mercosur con su perfil más comercial, ¿verdad?, más económico, si lo vemos, no solo los 5 países que lo integran, sino los países asociados y los países que han pedido ingreso, estamos casi a nivel, inclusive los acuerdos de Mercosur o de los países de Mercosur con los otros países de Sudamérica, estamos casi a nivel de tener una UNASUR, que es la otra institucionalidad creada que tiene un perfil más político, ¿verdad? Y que ha servido mucho de resolución de algunas crisis importantes que se dieron en la región. Por lo tanto, yo creo que aquí hay que salir un poco de la lógica esa que el presidente Lagos de Chile plantea con muchísima lucidez de no al nuevo Tratado de Tordesillas, no a la división esa entre Atlántico y Pacífico, es una división falsa, es una falsa contradicción y aquí la idea es, bueno, la unión cada vez mayor de todos los países, yo creo que en una instancia superior que puede ser Sudamérica. Es evidente que las promesas electorales del Frente Amplio, lo que se ha planteado y lo que es evidente que cada vez que empieza un nuevo gobierno, todos los sectores de actividad piden más dinero, es, bueno, cómo a partir del presupuesto que tiene el gobierno, cómo hacerlo, ¿no? Cómo concretarlo sin aumentar impuestos, apostando al crecimiento en una región complicada, ¿no? Bueno, eso, repito lo he dicho anteriormente, se ha planteado así, no es nuevo, no es una situación nueva para el Frente, digamos, se plantea así, ni para cualquier gobierno, se ha planteado así en general en la ley de presupuesto de cada uno de los años y en sus revisiones, sus rendiciones de cuenta anuales. Y lo importante acá es manejar los criterios van a ser los que se manejaron hasta ahora, siempre mirar todas las partes. Aquí de repente hay algunos que se quejan de que se gasta mucho, ¿tá?, en cosas muy importantes para nosotros, y hay otros que plantean que se podría gastar más cuando nosotros pensamos que es importante mantener las cosas en equilibrio, porque hay que tener responsabilidades como una familia, digamos. Uno tiene que saber dar pasos ciertos, porque aquí estamos trabajando con cosas muy delicadas, acá estamos trabajando con políticas sociales que implican situaciones muy dramáticas de mucha gente, que llegaron a ser muy dramáticas de mucha gente, algunas ya más puntuales hoy en día, pero a las que hay que atacar. Por ejemplo, el tema de la primera infancia es crucial, seguirlo trabajando con muchísima fuerza. En eso hay varios programas, en particular el programa Uruguay Crece Contigo, que es un programa focalizado. ¿Por qué? Y bueno, porque hoy en día, aún después de todo lo que hicimos, teníamos 2 de cada 3 niños bajo la línea de pobreza hace 10 años. Hoy tenemos 1 de cada 5. Es mucho, porque los niños son el futuro. Entonces, no hay otra forma de atacar fuertemente para romper definitivamente ese círculo de la pobreza que se fue dando en nuestro país en las últimas décadas, que además de ser tan injusto, nos condiciona tanto el desarrollo. Gracias por haber venido, volvemos a conversar en cualquier momento. Nosotros hacemos una pausa, volvemos enseguida. No para una canción,
no se detiene el baile, no pares vos, no se detiene la tierra, no para una ocasión, no se detiene el sueño, no pares vos. Que no se detenga, no dejes de soñar, que nadie se quede, no vuelvas atrás, no vuelvas atrás, que no se detenga, no dejes de soñar, que nadie se quede, no vuelvas atrás, no vuelvas atrás. Y como todos los jueves, en nuestra mesa de análisis recibimos a Gerardo Caetano. ¿Cómo estás, Gerardo? Muy bien, muy bien. Decía al comienzo con Ana María que estamos ya en el tramo final, pero que el clima quizás no es el que uno esperaba o el que se vio en la primera vuelta. Yo te confieso que no he vivido nunca una elección con un tono tan bajo, ¿no? Por cierto, no hemos tenido un ciclo electoral particularmente destacado, pero bueno, en el momento previo de la definición de las internas y sobre todo los últimos 2 meses antes de la primera vuelta, se sentía otra cosa. El balotaje ha sido como un bajón, una suerte de no campaña que yo creo que estuvo muy impactado por los resultados del 26 de octubre, pero también estuvo muy impactado por el desinfle de los socios posibles que tenía la calle Pou para pelear de mejor manera este balotaje. Y esto se ha sentido, porque el que tenía que hacer el gasto era la calle Pou. Y no es que no lo haya hecho, es que ha tenido enormes dificultades para poder confirmar esa estrategia que marcó al inicio, buscando a ese 52% que no había votado al Frente Amplio. ¿Y consideras que hubo un cambio de estrategia también por parte del Partido Colorado? Que Pedro Bordaberry en una primera instancia visiblemente aparecía, incluso hizo algunos actos, ¿no?, en el interior, pero después, ¿no? Lo que ocurrió con el Partido Colorado es que, el día de la elección, Pedro Bordaberry sale en un momento muy difícil, en un momento en el que los políticos tienen que tomar distancia, administrar las emociones, poner razón. Salió muy fuerte y eso, y sobre todo los resultados que fueron muy malos, generó que el Partido Colorado tuviera una situación crítica este mes, que es simplemente un anticipo de meses y años muy difíciles para el Partido Colorado. Y eso hizo que la campaña que Bordaberry había anunciado que iba a hacer por todo el país, se cortara, y que de hecho Bordaberry hace 10, 15 días que está fuera de la campaña, que está de alguna manera anticipando sus vacaciones. Eso ha sido enormemente impactante para la fórmula del Partido Nacional, porque la fórmula del Partido Nacional necesitaba sociedades, necesitaba conformar de alguna manera un bloque con los partidos de la oposición. Y no lo pudo lograr con el Partido Colorado, y tampoco lo pudo lograr, menos aún, con el Partido Independiente. Con lo cual, por más que hay referencias que indican que los colorados van a votar a la calle Pou, y hay sugerencias del Comité Ejecutivo, en los hechos, la calle Pou y Jorge Larrañaga están remando un río muy, muy complicado, muy solos. Bueno, después de este repaso de cómo se está viviendo este último tramo, me gustaría proponerte analizar un poco la campaña de la fórmula del Frente Amplio de Tabaré Vázquez y de Raúl Sendic en este tramo, y hablar de algunos de los temas que se han puesto sobre la mesa y que también generaron algunas reacciones por parte de la oposición. Y vamos a empezar por la ley de regulación del mercado de la marihuana. Si bien Tabaré Vázquez dijo que está de acuerdo,
marcó algunas diferencias y algunas dudas, como por ejemplo la venta en las farmacias, y vamos a escuchar qué es lo que decía Tabaré Vázquez cuando estuvo aquí en Más Info y también lo que respondía Larrañaga con respecto a esta posición. Vamos a verlo y después lo comentamos. Entonces, supongamos que usted comienza a vender en su farmacia la marihuana y tiene éxito en la venta. Y el narco del barrio empieza a perder su negocio de venta de marihuana. Son implacables. Seguramente van a venir y van a decir, mire que si usted sigue vendiendo así, de esta forma, de repente se le prende fuego la farmacia, o de repente usted tiene un accidente. Entonces no hay que hacerlo en las farmacias, queda muy expuesto el comerciante. Hay que darle toda la protección del Estado a quienes estén en esa situación de comercializar, porque no podemos ceder ante el crimen organizado, tenemos que ser fuertes, tenemos que proteger, ¿verdad?, para que se pueda cumplir por parte de las farmacias la venta como está establecido. Ahora, también está el aspecto personal. ¿Usted corre riesgo o no corre riesgo en esa situación? El doctor Vázquez acaba de expresar de que era horrible, insólito para él que se vendiera marihuana en las farmacias. ¿Cómo? ¿Qué fuerza política fue la que aprobó la legalización del comercio de la marihuana? ¿Fue el Frente Amplio? ¿Cómo se va a sorprender de esa manera? Mientras tanto vienen de galope largo apurando para ver si consiguen marihuana a $1 el gramo. Pero por favor, es una improvisación, pero absoluta. Se está improvisando con el presente y el porvenir de miles de muchachos, de muchachas. ¿Qué podemos aportar con respecto a este tema? Cuando se anunció como parte de un plan de convivencia ciudadana, ¿no? Cuando se anunció la aprobación de una ley para regular el mercado de la marihuana. En este caso estamos hablando de otra situación, ¿no? Claro, recordemos algo muy importante. En primer lugar, las mediciones de opinión pública respecto a la ley de regulación de la marihuana han marcado y marcan de manera consistente un rechazo muy mayoritario de la población. Hay cerca de 2/3, y esto se ha mantenido en el tiempo, de una opinión pública que manifiesta su contradicción. Incluso hay un porcentaje muy grande dentro del Frente Amplio, de acuerdo a esos estudios de opinión pública, que rechazan esa situación. De todas maneras, el Frente Amplio afirmó una voluntad política. Es muy importante recordar lo que tú decís. Esta iniciativa, que no estaba en el programa del Frente Amplio, surgió en la versión del gabinete ministerial a propósito del combate contra el narcotráfico. Y esto Mujica ha sido muy explícito. Mujica y la mayoría de su gabinete y la mayoría de los dirigentes frente amplistas no ven esta ley como parte de una agenda de derechos, sino que ven a esta ley como un instrumento efectivo para luchar contra el narcotráfico. Y lo han dicho que de alguna manera es una ley experimental, es una ley que si funciona se consolidará, se mejorará, pero que si no funciona se derogará. ¿Qué es lo que hace Tabaré Vázquez? Algo bastante racional. ¿A quién le va a tocar aplicar la ley? Le va a tocar aplicar a su gobierno. Y recordemos, el proyecto de ley que vino del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo tenía un solo artículo, uno solo. Por supuesto de que el Parlamento construyó otro proyecto de ley que tenía 30 y pico de artículos. Y la reglamentación, que vino bastantes meses después, tiene más de 130 artículos. Y es una reglamentación extraordinariamente compleja. La situación que marca el expresidente Vázquez es una situación bastante racional, que van a tener que hacerse ajustes, que es una ley muy compleja en su aplicación. Bueno, parece muy razonable. No es casual que este sea un motivo de campaña. Lo que hace el candidato a la vicepresidencia, el senador Larrañaga,
es bastante lógica desde su óptica. Está tocando un tema en donde sabe que Tabaré Vázquez y Mujica no piensan exactamente lo mismo, y está tocando un tema en donde, bueno, sabe que quien le va a tocar aplicar esta ley, cuya reglamentación es muy compleja, es al doctor Vázquez. De todas maneras, me parece que es una cosa que en este momento, bueno, está zanjada. ¿Por qué? Porque, bueno, la ley ya se aprobó, tiene una reglamentación ya aprobada, y bueno, y luego veremos cómo finalmente se aplica. Y seguramente el doctor Vázquez, como ya lo ha anunciado, bueno, seguramente hará ajustes a esa reglamentación. Gerardo, otra de las propuestas de Tabaré Vázquez, una de sus propuestas durante toda la campaña fue el Sistema Nacional de Cuidados. Un tema sensible para la sociedad, un tema sensible sobre todo para las mujeres que habitualmente son las que terminan dedicando su tiempo y sus horas para cuidar al círculo familiar y salen del mercado laboral. Vamos a ver cómo explicaba Tabaré Vázquez el objetivo y cómo llegar a ese Sistema Nacional de Cuidados que quedó postergado en esta administración. El tercer gobierno va a tener otras prioridades. Entre otras de ellas, llevar adelante en profundidad las políticas sociales, pero hacerlo de manera ordenada, a través de un sistema. Ese sistema va a ser prioritario para el tercer gobierno. Por lo tanto, va a haber recursos públicos, seguramente va a haber recursos privados, y se va a actuar tanto en el plano de lo público como lo privado en normativas que mejoren la calidad de los cuidados que la población necesita y merece. Bien, allí veíamos a Tabaré Vázquez en la entrevista que nos concedió aquí en Más Info. Te decía, el Sistema Nacional de Cuidados que quedó postergado, que en realidad era parte, ¿no?, de la propuesta de Mujica, que no logró. Fue uno de los paquetitos que no pudo cerrar, digamos. Claro, uno de los buques insignia que finalmente el gobierno no pudo echar a andar. Pero sigue siendo una propuesta absolutamente revolucionaria, porque atiende a tres franjas de la población marcadamente vulnerables. Atiende a los ancianos, atiende a los niños y atiende a, bueno, en forma indirecta a las mujeres que, digamos, por lo general son quienes en forma gratuita se hacen cargo de esos cuidados, y atiende también a la población discapacitada. Es una propuesta revolucionaria, es una propuesta que de alguna manera en muchos países es uno de los sustentos fundamentales de la convivencia. Una sociedad contemporánea en donde, bueno, la responsabilidad social por la vida de los más vulnerables tiene que traducirse en servicios efectivos. Esto cuesta dinero, no cabe duda que cuesta dinero, y mucho dinero, pero es una inversión absolutamente fundamental en términos de construcción de cohesión social. Esto implica construcción de derechos, pero esto también implica, bueno, construcción de instituciones y efectividad. Porque si no, vamos a volver a esta situación que hemos visto muchas veces, en donde hay un sistema público que es para ciudadanos de segunda o de tercera, y hay un sistema privado que es para ciudadanos de primera. El Estado lo tiene que hacer, como lo señalaba el doctor Vázquez, de la mejor manera. Esta es la clave de las sociedades más igualitarias del planeta. Las sociedades nórdicas, sociedades en donde, bueno, hay un principio que muchos hasta califican como socialista, que de alguna manera perdura más allá del signo ideológico de los gobiernos. Esta cuestión del Sistema Nacional de Cuidados, esta cuestión de, bueno, cómo el Estado garantiza un tratamiento con derechos, un tratamiento consistente de la población más vulnerable, es uno de los pilares de la convivencia social. Y por otra parte, no cabe duda que si en el Uruguay tenemos, como tenemos, los problemas en el ejercicio de los derechos femeninos, bueno, esto también va a repercutir allí. Si esto va a requerir impuestos o no va a requerir impuestos, bueno, este es otro tema.
Ese es otro tema y para eso vamos a repasar qué decía Danilo Astori, porque la oposición dijo, bueno, todo bien con esta propuesta, pero seguramente va a requerir a un aumento impositivo y Danilo Astori salió al cruce de esos dichos. Vamos a escucharlo. Entonces, por un lado, tenemos que mantener el crecimiento del país y por otro, tenemos que invertir para hacerlo posible, ¿verdad? ¿Sin aumentar impuestos? Por supuesto que sí. Lo hemos dicho, no habrá nuevos impuestos y no habremos de aumentar la carga fiscal media sobre el Producto Bruto Interno, que es la forma de medir la presión tributaria. Son dos cosas distintas. Una cosa es que haya o no haya nuevos impuestos, no va a haber, salvo la aplicación del impuesto de primaria que nuestro candidato presidencial ya anunció para el sector agropecuario, que hasta ahora había venido exento de esa carga. Y por otro lado, la carga tributaria media en relación al producto. Nosotros no solo no pensamos aumentarla, sino que pensamos ir trabajando gradualmente, porque así hay que trabajar en el terreno fiscal, para disminuirla. Allí estaba la palabra de Danilo Astori, entrevistado hoy por Ana María en Info TNU. Bueno, esa es la explicación que da Astori y desde el otro lado hay dudas. Recordemos que este ha sido el tema estrella de la fórmula nacionalista para competir durante esta etapa complicada, en su perspectiva, del balotaje. Es decir, ha puesto arriba de la mesa el tema impositivo como un tema crucial. El bolsillo de la gente. El bolsillo de la gente. Y aquí la respuesta de los dirigentes frente amplistas ha sido muy nítida, muy consistente. Estas afirmaciones que no admiten duda son las mismas afirmaciones que ha hecho el presidente de la República. Pongamos una hipótesis. Si el Frente Amplio durante su próxima administración vulnera este compromiso, en realidad está vulnerando uno de los principales compromisos que asumió en la campaña. Y ni el doctor Vázquez ni el contador Astori son de esos dirigentes políticos que asumen tan definitivamente este tipo de compromisos si tienen dudas. Por supuesto de que nadie puede pronosticar lo que ocurre en 5 años. El contador Astori, que va a ser el ministro de Economía, ha planteado, bueno, hay que continuar creciendo. Bueno, eso es fundamental. Hay condiciones internacionales que van a dificultar mantener el crecimiento a las tasas que, por ejemplo, hubo en los últimos 10 años, que fueron tasas muy altas, muy superiores al promedio mundial, muy superiores al promedio histórico uruguayo y también superiores al promedio de la región, que ha sido una de las regiones que ha crecido más en términos porcentuales. Los compromisos del contador Astori han sido muy nítidos, porque por un lado ha dicho, vamos a aprovechar el crecimiento, vamos a consolidar esta línea de crecimiento, pero por otro lado, no va a haber nuevos impuestos, con excepción del impuesto de primaria para los grandes terratenientes, cosa que permanentemente a lo largo de la campaña, ya desde enero planteó el candidato Tabaré Vázquez, pero dijo algo mucho más importante, que no iba a aumentar la carga fiscal en relación al producto. Y ese es el punto crucial. El Uruguay, en comparación, no tiene una carga fiscal demasiado elevada. Te doy ejemplo, el Uruguay anda más o menos en 28. Argentina y Brasil están en 35. Los países desarrollados, muchos de ellos, Estados Unidos o países, están arriba de 50. Lo que ocurre es que tienen esos países desarrollados, como decíamos, la contrapartida de servicios públicos realmente muy buenos y muy calificados. En el caso uruguayo, una de las claves del crecimiento ha sido que la carga fiscal, bueno, es una carga fiscal manejable. Hay países en América Latina que no tienen Estado, en donde la carga fiscal es mínima. Y son tragedias. Por ejemplo, Paraguay o Guatemala tienen cargas fiscales de 10 puntos. ¿Eso qué es lo que hace? Son sociedades sin Estado. Bueno, aquí hay un compromiso de no aumentar
los impuestos, pero sobre todo en no aumentar la carga fiscal dentro de la relación con el producto. A mí me parecen compromisos muy contundentes y creo que esta apuesta fortísima del Partido Nacional en poner este punto arriba de la mesa no ha generado dudas dentro de la dirigencia frente amplista. Gerardo, sin duda nos quedan muchos temas en el tintero, pero creo que hemos abarcado los puntos principales de este último tramo de campaña. Nos vamos a ver el próximo domingo en la transmisión especial. De mañana, de tarde y de noche. Allí vamos a estar en una transmisión con todo el equipo de la televisión pública de 8 a 13. Vamos a contar también en ese horario con el análisis de Gerardo. Vamos a hacer un repaso histórico que creo que es oportuno. Es bueno tener memoria, ¿no? Por supuesto. Política sin memoria no bueno, funciona. Y después nos vas a acompañar con Antonio Cardarello a partir de las 6 de la tarde. Así que te espero el próximo domingo, que Vamos va a ser tener un trabajo intenso. un día de mucho trabajo. Sí, y esperemos que el tiempo acompañe, ¿eh? Bueno, ya dicen que no, y seguramente, aunque llueva, la transmisión va a terminar antes, me parece. ¿Ah, sí? Bueno, me quedo con eso, después me contás. A ver por qué. Ustedes son las que mandan. Bueno, me voy al encuentro de Ana María ya para cerrar el programa de hoy. Y el bueno, próximo jueves va a ser un programa de análisis, porque ya sabremos quién es el próximo presidente de la República, así que habrá mucho análisis para ese jueves 4 de diciembre. Bueno, si ustedes quieren repasar el programa, lo pueden hacer a través de nuestro portal tnu.com.uy. Que descansen. Hasta el próximo jueves. No se detiene la prisa, no para un corazón. No se detiene la vida, no pares vos. No se detiene una idea, no para la razón. Y si el futuro no para, no pares vos. Que no se detenga, no dejes de soñar, que nadie se quede, no vuelvas atrás, no vuelvas atrás, que no se detenga, no dejes de soñar, que nadie se quede, no vuelvas atrás, no vuelvas atrás. Nada puede detenerse si no decidís parar. Entonces no pares nunca de imaginar.